8 leyes extrañas de la antigüedad. Ya conocimos anteriormente algunas leyes que rigieron el mundo antiguo, algunas tan estrictas, absurdas o muy extrañas. En este video seguiremos el rastro de aquellas normas muy particulares que formaron parte de la vida diaria en las antiguas culturas. Así que, pónganse cómodos y prepárense a sorprenderse. Sin más, estos son 8 leyes extrañas de la antigüedad. 1. Zoofilia y el castigo al animal, leyes hititas. Alrededor del siglo XVIII a.C., los hititas tenían una extensa lista de leyes hecha para cada caso específico. Por ejemplo, si alguien rechazaba el veredicto del tribunal del rey, su casa sería destruida, o incluso sería condenado a la pena capital. Si un esclavo se rebelaba contra su dueño, éste sería condenado a permanecer dentro de una vasija hasta su último aliento. Obviamente había muy pocos que se atrevían a desafiar estas leyes. Pero veamos algunas de sus leyes más particulares. Según las leyes hititas, si un hombre era encontrado practicando bestialismo, por ejemplo con un perro, era condenado a muerte. En este tipo de casos, el hombre que lo descubra tenía la obligación de llevarlo a la puerta del palacio, o el rey daba la última palabra. Teniendo en cuenta el animal. Si un toro saltaba sobre un hombre para intentar aparearse con él, éste sería condenado a muerte, mientras que el hombre no sería castigado. En su lugar, una oveja recibía el castigo, mientras que si un cerdo saltaba sobre un hombre para aparearse, entonces no se consideraba un crimen. Lo mismo pasaba si un hombre lo intentaba con un caballo o mula, aunque el hombre no podía postular a ser sacerdote o presentarse ante el rey. En fin, sin comentarios. 2. Castigos a menores, Imperio Azteca. Por lo general, dadas las costumbres en el Imperio Azteca, muchas de sus leyes eran bastante rigurosas. Por ejemplo, aquellos que abusaban de las bebidas alcohólicas en público podían ser condenados a la pena capital, ya que se consideraba que la embriaguez era un vicio que estaba ligado al robo, por lo cual el consumo de alcohol estaba muy controlado. En su mayoría, el derecho penal para los aztecas estaba caracterizada por castigos muy duros y la pena de muerte, lo que parecía mantener a raya a los adultos, aunque los menores de edad no estaban distantes de esto. A pesar de que no se impartían con mucha frecuencia y crueldad, algunos de los castigos a los menores podrían ser: pinchazos en el cuerpo con púas de maguey. Hacerlos aspirar el humo de chiles asados. Ser atados durante todo el día a un árbol en la montaña. O incluso convertirlos en esclavos. Todos estos correctivos debían ser aplicados por los padres a fin de inculcar un alto sentido de disciplina y congraciarse con alguna deidad. 3. La infidelidad y el suegro, Antigua Roma. En la antigua Roma, la infidelidad implicaba más que un solo punto de vista. Verán, si un hombre encontraba a su mujer con un amante, debía procurar encerrar a su esposa con el susodicho y de inmediato llamar a todos los vecinos que puedan. El hombre agraviado tenía 20 horas en las que los testigos debían ver con sus propios ojos al amante de su esposa. Luego de 3 días, debía hacer una declaración pública describiendo dónde y con quién encontró a su esposa. En el caso de que el amante sea un esclavo, podía quitarle la vida. Sin embargo, si era un ciudadano, la tarea le correspondería a su suegro, ya que los padres podrían legalmente asesinar al amante de sus hijas sin importar su condición social. 4. La prohibición de alimentos impuros, Levítico. Levítico es uno de los libros bíblicos del Antiguo Testamento que contiene una larga lista de leyes y algunas de estas sin duda son bastante extrañas. En esta lista se establece una especie de código de pureza que debían seguir los israelitas, por ejemplo, una serie de comidas que no debían consumirse y había que evitarlas, ya que se les consideraba impuros. Por ejemplo, el camello, el conejo, la liebre y el cerdo. Además, se debía también evitar tocar el cadáver de estos animales. También se consideraba a los animales de las aguas que no tengan aletas o escamas como inmundos. Bueno, hasta aquí todo podría sonar razonable y de hecho también nos da una pista de la dieta de estas personas, o de lo que estaba en el rango de lo que ellos podían considerar al menos como una potencial comida o incluso una delicia prohibida. Bueno, siguiendo con la lista, también se rechazaban aves como el águila, el quebrantahuesos, gavilanes, cuervos, búhos y cisnes, y entre otros.
Sin embargo, el que llama más la atención en esta lista de aves a pesar de no serlo, es el murciélago, que al parecer era considerado como una fuente potencial de alimentos en esa época. También algunos insectos eran considerados inmundos, aunque algunos sí eran aceptados en esta lista, por ejemplo, la langosta, los grillos y los saltamontes. ¿Los probarían? 5. El suicidio aprobado por el Senado, Antigua Roma. En la Antigua Roma, el suicidio era contemplado en determinadas situaciones y esta era una medida aceptable y que podía ser requerida, por ejemplo, para evitar una ejecución pública y conservar la dignidad. Sin embargo, esto estaba regulado y no todos podían tener acceso a este beneficio. Por ejemplo, los esclavos, legionarios y obviamente los condenados a la pena capital. En el caso de los esclavos, estos al ser propiedad de alguien se consideraba que no tenían la capacidad de decidir y si lo hacían, a menudo los dueños podrían recibir un reembolso. También aquellos soldados que se quitaban la vida eran considerados traidores y se les confiscaba los bienes. Sin embargo, quienes no estaban en esta lista podrían solicitarlo. Según el historiador Tito Livio y el escritor Valerio Máximo, si alguien deseaba quitarse la vida voluntariamente podía pedir permiso al Senado exponiendo sus motivos. Luego de analizar bien las motivaciones de la persona en cuestión, su pedido podría ser considerado justificado, así que ésta se autorizaba e incluso se proporcionaba un veneno. En el caso de que el pedido haya sido rechazado, se trataba de buscar una solución y convencer a la persona. Y bueno, de hacerlo sin consentimiento, este sería enterrado en una fosa común, sin honras, y perdía todas sus propiedades, dejando a sus familiares sin que puedan obtenerlas. 6. La venganza obligatoria, era vikinga. Durante la era vikinga, existía un complejo sistema de honor y justicia no muy diferente a lo de hoy en día, aunque claro, muchos de los castigos podrían ser bastante severos. Todos estos apoyados en una asamblea legislativa y un tribunal. Algunas condenas podían ser la muerte o ser declarado ilegal, lo que significaba no pertenecer a la sociedad y que cualquiera podía matarlo sin consecuencias. A menudo también se podía resolver disputas mediante pago de multas o mediante duelos. Según las fuentes, en algunas de sus leyes más antiguas, si alguien cometió un agravio contra ti, podía solicitar una compensación financiera. Sin embargo, si no lograbas vengarte, no podías pedir esta compensación por más de 3 casos. Así que se esperaba que la persona resuelva este asunto por su cuenta para no perder este beneficio. Por otro lado, esta venganza también podía llegar de inmediato, ya que algunos insultos podrían ser demasiado ofensivos, como estas palabras que podían considerarse como palabras soeces o insultos graves, al acusar a una persona de cobarde y hasta afeminado. Cuando esto pasaba, se esperaba que el ofendido mate al acusador directamente, aunque si éste no respondía con violencia, tenía derecho a demandar un duelo donde debía probar que no era ningún débil y cobarde por no responder adecuadamente. 7. Culpable hasta que se demuestre lo contrario, Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, las leyes estaban por lo general manejadas bajo principios religiosos, es decir, que se creían que estas leyes habían sido transmitidas a la humanidad por los dioses. Es por eso que al parecer la mayoría de ciudadanos parecían haber sido respetuosos de la ley. Aunque los detalles son desconocidos, se sabe que muchas de estas se referían por ejemplo a la tierra, el agua, el ganado, sobrepuestos o títulos hereditarios, y entre otros. Uno de los delitos más graves era la infidelidad. Cualquiera de los esposos podría demandar a su pareja y existían castigos para ambos de probarse el adulterio, aunque era la esposa la que podía ser condenada incluso a muerte. Este crimen era tan grave debido a que la familia era considerada como la base de la comunidad. Otra de las faltas graves era no proporcionar ofrendas a las tumbas de los seres queridos, y de no tener tiempo para esto, la familia podría contratar sacerdotes funerarios. Si estos no cumplían podían ser procesados, y en el otro caso, si la familia dejaba de pagarles, podían estos también demandarlos. Para todos estos casos no había abogados y el papel de los testigos era muy importante, dado que para este sistema el acusado era culpable hasta que se pruebe su inocencia. A menudo en el marco de estas leyes a los testigos se les golpeaba para asegurarse que decían la verdad. Sin embargo, incluso después de probar la inocencia, el acusado sería visto como sospechoso,
o al menos como ex sospechoso. 8. Leyes suntuarias y la seda, Antigua Roma. Por último, también en la antigua Roma existieron una serie de preceptos con los que se intentaba restringir el lujo y la ostentación. Por ejemplo, a principios del Imperio Romano se tenía prohibido usar vestimentas de seda. Esto debido a que el gobierno creía que debían controlar los gastos extravagantes en artículos personales. Esta tarea era comúnmente encargada a los censores romanos, quienes solían presentar una lista de personas culpables de un modo de vida lujoso, y ciertamente habían muchos casos. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, muchas de estas leyes fueron derogadas y se dio paso al lujo y despilfarro que caracterizaba al Imperio Romano. Durante este apogeo, el gasto por importar seda desde China era bastante elevado, tanto que los asesores imperiales advertían que las reservas de plata en Roma se estaban agotando. Bien amigos, eso ha sido todo por este video, pero ahora es tiempo de saber tu opinión. Cuéntame, ¿cuál de estas medidas te pareció más extrema y crees que algunas de estas podrían adaptarse a nuestra época? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda que si el video fue de tu agrado, dale un generoso me gusta y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones, te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video.